El olor a incienso y a lirios viejos se me pegaba a la garganta. Era un aroma denso, casi sólido, el perfume oficial del duelo. En la primera bancada de la iglesia de San Jerónimo, mi madre, Isabel, mantenía un semblante de mármol, una viuda de manual con su velo de encaje negro. A su lado mi hermana Elena con la mandíbula apretada y mi hermano Marcos, cuya impaciencia se manifestaba en el repiqueteo nervioso de sus dedos sobre el pantalón de luto. Yo, Javier, estaba en el medio, un amortiguador silencioso entre sus tensiones. Llevábamos una hora fingiendo que la muerte de nuestro padre Ricardo Balbuena nos había unido en el dolor, y no en el cálculo. Fingiendo que sus misas de domingo y sus donaciones generosas a la parroquia borraban al hombre déspota que era en casa. La iglesia estaba abarrotada no por afecto sino por el poder que su nombre aún proyectaba sobre la ciudad. Todos habían venido a ver el espectáculo de nuestro dolor. El padre Damián, un hombre mayor con la voz cascada por los años y los sermones, carraspeó desde el púlpito. Su mirada, habitualmente serena, tenía un brillo de incomodidad. Se ajustó las gafas y desplegó un folio que no era la Biblia. Se me heló la sangre. Aquello no formaba parte del guión de una misa fúnebre. Un silencio denso, expectante, cayó sobre los presentes. Junto al altar, casi oculto por una columna de piedra, vi a don Ernesto, el abogado de mi padre durante más de 40 años. Su rostro era una máscara de aprensión. Mi hermano Marcos se inclinó hacia mí, su aliento olía a café y a rabia contenida. ¿Qué demonios es esto, Javier? Pareciera que va a leer la lista de la compra. Le hice un gesto para que callara, pero la inquietud ya se había instalado en mi pecho como un animal helado. Ricardo Balbuena, comenzó el sacerdote con voz temblorosa, fue un hombre de firmes convicciones y como tal, dejó instrucciones muy precisas para este momento. Me pidió personalmente que compartiera con todos ustedes un extracto de su última voluntad. Un murmullo recorrió la iglesia como una ola. Mi madre se irguió, ofendida por la ruptura del protocolo. Esto era una humillación pública, una última excentricidad del hombre que siempre necesitó ser el centro de atención, incluso después de muerto. El sacerdote continuó, sus palabras rebotando contra las bóvedas de piedra. Cito textualmente: a mi esposa Isabel, le dejo el usufructo vitalicio de la casa familiar, para que mantenga las apariencias que tanto valora. La crueldad póstuma de la frase golpeó a mi madre como una bofetada. Se llevó una mano enguantada al pecho, su respiración se volvió un silbido apenas audible. La humillación acababa de empezar. Luego vino nuestro turno. A mis hijos, Elena, Javier y Marcos, les dejo mi más sincero desprecio por no haber estado nunca a la altura de mi apellido. Os lego por tanto el peso de vuestra propia mediocridad, que es la única herencia que merecéis. La mesa quedó en silencio. No era una mesa, era una iglesia entera, pero la sensación fue la misma. Un vacío ensordecedor donde deberían haber sonado nuestros nombres como beneficiarios. Marcos apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Elena me miró, sus ojos eran dos pozos de incredulidad y furia. El aire se volvió irrespirable, la gente en los bancos se removía, intercambiando miradas furtivas, devorando nuestro deshonor. Mi padre nos había desnudado frente a todos, nos había ejecutado en público con unas pocas líneas escritas. Pero lo peor, lo que de verdad iba a destrozarnos, todavía no había llegado. Sabía que había algo más, un golpe de gracia final. La totalidad de mis bienes, prosiguió el cura, tragando saliva como si las palabras le quemaran la garganta, incluyendo acciones, propiedades, cuentas bancarias y el control del conglomerado Balbuena, pasará a manos de un único heredero. La iglesia contuvo la respiración. Nosotros también. Por un instante absurdo, pensé que sería una broma macabra, y que al final diría nuestros nombres. ¡Qué iluso! El beneficiario único y universal de toda mi fortuna es don Damián Soler. El nombre flotó en el aire, ajeno, extraño. Damián Soler. Miré a mis hermanos, a mi madre, buscando algún atisbo de reconocimiento. Nada. Solo confusión, que rápidamente se transformó en una ira volcánica. ¿Quién era Damián Soler? ¿Un socio secreto? ¿Un hijo ilegítimo? La traición tenía por fin un nombre, y era el de un completo desconocido. Allí mismo, frente al féretro de caoba que contenía los restos del hombre que nos había dado la vida para luego arrebatárnosla, nuestra familia se rompió. El dolor por su muerte, fuera real o fingido, se evaporó, reemplazado por el veneno de la traición. La guerra había sido declarada, no con gritos, sino con el crujir de dientes de mi hermano, las lágrimas de rabia silenciosa de mi hermana y la palidez mortal de mi madre.
La misa terminó abruptamente. Nadie se atrevió a acercarse a darnos el pésame. Éramos los apestados, los desheredados. El trayecto en el coche fúnebre hasta la casa familiar fue una tortura silenciosa. Nadie hablaba. Marcos miraba por la ventanilla. Su reflejo era el de una fiera enjaulada. Elena no dejaba de teclear en su móvil, seguramente buscando información sobre ese fantasma. Damián Soler. Mi madre lloraba, pero ya no era un llanto de viuda. Eran lágrimas de humillación, de rabia por haber dedicado 40 años de su vida a un hombre que la había despreciado hasta en su último aliento. La casa nos recibió con su opulencia silenciosa y fría. Los cuadros caros, los muebles de anticuario, las alfombras persas, todo nos gritaba lo que acabábamos de perder. Cada objeto era un recordatorio de la fortuna que ahora pertenecía a otro. Era como caminar por un museo de nuestra propia vida, una vida que nos acababan de expropiar. Nos sentíamos como intrusos en nuestro propio hogar. Don Ernesto, el abogado, nos esperaba en el despacho de mi padre, el epicentro de su poder, un santuario de cuero oscuro, madera de nogal, y el olor a tabaco de puro que parecía impregnado en las paredes. Se sirvió un whisky sin pedir permiso, un gesto que en cualquier otro momento habría sido impensable. Hoy, las reglas habían cambiado, nosotros ya no éramos los dueños. Supongo que tendréis preguntas, dijo con una calma que me resultó insultante. Marcos fue el primero en estallar. ¿Preguntas? Claro que tenemos preguntas, maldita sea. ¿Quién es ese tipo? Esto es un fraude, mi padre no haría esto. Su voz se quebró al final, una mezcla de rabia y un dolor infantil que me encogió el corazón. A pesar de todo, Marcos siempre había buscado la aprobación de ese monstruo. Elena, siempre más cerebral, intervino. Ernesto, conocemos a mi padre. Era cruel, pero no era estúpido. Esto tiene que tener una base legal sólida, ¿verdad? ¿No se puede impugnar? Su voz era fría como el acero, la de la abogada que llevaba dentro analizando el campo de batalla. Estaba buscando una grieta, una debilidad en la última fortaleza de nuestro padre. El abogado bebió un sorbo largo de su vaso, paladeando el licor y nuestro sufrimiento. El testamento es blindado, Elena. Ricardo lo preparó durante años con los mejores fiscalistas. Cada punto, cada coma, es inexpugnable. Lo firmó ante notario, con un certificado de salud mental intachable. Impugnarlo sería tirar el dinero que no tenéis. Sus palabras eran tan cortantes como el cristal roto. Mi madre, que hasta entonces había permanecido en un rincón como una sombra, habló con un hilo de voz. 42 años, Ernesto. Le di 42 años de mi vida. Cuidé de sus hijos, orgánique con acento agudo sus cenas, soporté sus humillaciones. ¿Para esto? Para que me deje como a una casera en mi propia casa y le dé todo a un desconocido. Su dolor era tan palpable que llenaba la habitación. Se mascaba la tragedia. La fortuna de mi padre no era solo dinero. Era poder, era estatus, era la seguridad que todos dábamos por sentada. Sin ella, no éramos nadie. Solo los hijos fracasados de un hombre exitoso, tal y como él nos había definido en su carta final. Sentí un vértigo profundo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. ¿Quién es él, Ernesto? Insistí yo, mi voz sonando extraña en medio de la tensión. Tienes que decírnoslo. ¿De dónde ha salido? ¿Qué relación tenía con mi padre? El abogado suspiró, dejando el vaso sobre la mesa de caoba. El sonido resonó como un disparo en el silencio. Nos miró a los tres, uno por uno, y luego a mi madre. Había lástima en sus ojos, o quizás era solo cansancio. Ricardo fue muy específico en sus instrucciones. No quería que lo supierais por un papel, ni por un extraño. Quería que lo supierais aquí, en este despacho, rodeados de su legado. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que le confería la información. Cada segundo de su silencio era una vuelta más de tuerca en nuestro tormento. Marcos se abalanzó sobre él. Habla de una vez, viejo zorro, o te juro que... Lo sujeté por el brazo. La violencia no nos llevaría a ninguna parte, solo a confirmar la opinión que mi padre tenía de nosotros. Marcos, cálmate, le dije. Déjale hablar. Me volví hacia el abogado, mi mirada suplicante. Por favor, Ernesto, acaba con esto. El abogado asintió lentamente. Se recostó en el sillón de cuero de mi padre, ocupando su trono. Damián Soler no es un socio de negocios, tampoco un amigo secreto. Su conexión con Ricardo es mucho más profunda, mucho más íntima. Las palabras cayeron una a una, cargadas de un significado que no me atreví a desentrañar. Un amante. La idea era tan grotesca y extraña que mi mente se negó a considerarla. Ricardo tuvo una vida antes de conocer a tu madre, Isabel. Una vida de la que nunca habló con nadie, continuó don Ernesto, con la voz baja y grave de quien narra un secreto de confesión.
Una vida en un pequeño pueblo de la costa de Galicia, mucho antes de amasar su fortuna. Allí conoció a una mujer. Mi madre ahogó un sollozo. La traición ahora tenía un rostro, el de una mujer desconocida en un pasado remoto. Pero eso no era todo. Sentía que el golpe final, el que nos haría caer a la lona, estaba por llegar. La historia no podía ser tan simple. Mi padre no era un hombre de clichés. Su venganza tenía que ser más retorcida, más personal. El abogado nos observaba, midiendo el efecto de sus palabras, preparándonos para la estocada final. Esa mujer se llamaba Laura Soler, el apellido, Soler. Como un relámpago, la conexión se hizo evidente en mi mente. Me quedé sin aliento. Elena abrió los ojos como platos, comprendiendo al mismo tiempo que yo. Marcos, sin embargo, seguía perdido en su propia furia. ¿Y qué? ¿Tuvo una aventura y ahora su bastardo se lo lleva todo? Lo mataré, juro que lo encontraré, y lo mataré. No es tan sencillo, Marcos, dijo el abogado, y su voz se tiñó de una solemnidad casi fúnebre. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y nos miró fijamente, como si quisiera grabar su siguiente revelación en nuestras almas. El aire del despacho se volvió denso, pesado, cargado de un secreto que había permanecido enterrado durante más de 40 años. Hizo una pausa que se alargó una eternidad, un abismo de silencio en el que caímos todos. Podía oír el latido de mi propio corazón martilleando en mis sienes. El mundo entero pareció reducirse a aquella habitación, a aquel hombre y a la verdad que estaba a punto de desatar sobre nosotros. Una verdad que, intuía, no solo nos quitaría nuestro futuro, sino que también envenenaría nuestro pasado. Don Ernesto finalmente rompió el silencio. Sus palabras fueron precisas, directas y absolutamente demoledoras. Damián Soler no es el hijo bastardo de vuestro padre. Nos miró a los tres hermanos, y luego fijó sus ojos en nuestra madre, cuyo rostro era ya un poema de terror anticipado. Isabel Damián Soler es el nombre que figura en el certificado de nacimiento de vuestro primer hijo. El hermano mayor que Ricardo os dijo que había muerto al nacer. El mundo se detuvo. No es una metáfora, es la descripción literal de lo que ocurrió en mi cabeza. El tiempo se congeló, el sonido se desvaneció, y todo lo que existía era la reverberación de esas palabras en el despacho de mi padre. Un hermano. Un hermano vivo. Un primer hijo que no había muerto sino que había sido borrado, ocultado como un pecado inconfesable. El aire se volvió espeso, imposible de respirar, cargado con el peso de 40 años de una mentira monumental. Mi madre fue la primera en romperse. El sonido que salió de su garganta no fue humano. Fue un quejido animal, un lamento arrancado de las profundidades del alma. Se desplomó sobre sí misma, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Si no la hubiéramos sujetado entre Elena y yo, se habría estrellado contra el suelo de mármol. No, susurró, con los ojos vidriosos fijos en un punto inexistente de la alfombra. No, es mentira. Mi niño murió. Ricardo me lo dijo. Yo lo sentí morir. Marcos, en cambio, implosionó en una llamarada de furia. Se zafó de mi agarre y se abalanzó de nuevo sobre el escritorio, golpeando la superficie de caoba con el puño. El vaso de whisky de Ernesto saltó, derramando su contenido ambarino sobre unos papeles. «Mientes», rugió, con el rostro congestionado por la rabia. «Es otra de sus putas trampas. Una invención para torturarnos. Dime la verdad, Ernesto, o te juro por Dios que te arranco el corazón con mis propias manos». Don Ernesto ni se inmutó. Su calma era la de un cirujano operando a corazón abierto, una serenidad que resultaba obscena en medio de nuestro caos. Levantó una mano con parsimonia. «La verdad no siempre es agradable, Marcos. A menudo es brutal. Pero sigue siendo la verdad». Con una lentitud exasperante, abrió un maletín de cuero que había junto a su silla, y extrajo una carpeta de cartón. El simple chasquido de los cierres metálicos sonó como una sentencia. Elena, que había estado pálida pero en silencio, dio un paso al frente. Su voz era un témpano de hielo, la abogada tomando el control sobre la hermana destrozada. «Enséñanoslo. Si lo que dices es cierto, tiene que haber pruebas». Un certificado de nacimiento. Algo, no era una petición, era una exigencia. Estaba buscando un fallo, una incongruencia, algo a lo que aferrarse para no ahogarse en aquel océano de engaños. El abogado deslizó un documento sobre la mesa. Era una fotocopia, amarillenta por el tiempo, pero perfectamente legible. Me incliné para verlo, sintiendo el aliento de mis hermanos en mi nuca. Allí estaba, en una caligrafía oficial y desapasionada. Nombre del nacido: Damián Soler Balbuena. Nombre del padre: Ricardo Balbuena Gascón. Nombre de la madre:
Isabel Cifuentes de Balbuena. La fecha de nacimiento era de hacía 43 años, 11 meses antes del nacimiento de Elena. La sangre se me había convertido en hielo. Era real. No era una pesadilla. No era una broma macabra. Era un hecho, documentado en papel y tinta. Un hermano que nos habían robado. Una vida entera que se había desarrollado en paralelo a la nuestra, en la sombra, mientras nosotros vivíamos en la ignorancia. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? ¿Qué clase de hombre le dice a su esposa que su primer hijo ha muerto para luego entregárselo a otros? Mi madre vio el papel, y el último vestigio de su fuerza la abandonó. Comenzó a sollozar de una forma desgarradora, un llanto convulso que le sacudía todo el cuerpo. Me lo quitó, gemía entre sollozos. Me robó a mi hijo. Me dejó llorar un cuerpo vacío mientras mi niño estaba vivo. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué hizo algo así? Su dolor era tan inmenso, tan puro, que nos empequeñecía a todos. Nuestra rabia por el dinero perdido parecía una nimiedad, un capricho infantil, frente a la magnitud de su herida. El abogado desvió la mirada, por primera vez mostrando una pizca de incomodidad. Ricardo tenía sus razones, Isabel. Creía que eran las correctas. ¿Razones?, escupió Marcos. ¿Qué putas razones justifican una monstruosidad como esta? Era un psicópata, un puto monstruo. Se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos por el despacho como una fiera enjaulada. Yo me sentía igual, atrapado en una realidad que se había vuelto del revés. Elena recogió el documento, sus dedos temblaban ligeramente, lo estudió con una intensidad febril. Soler, Laura Soler, la mujer de Galicia. Se lo entregó a ella, ¿verdad? A su antigua amante. No era una pregunta. Estaba conectando las piezas del puzzle más retorcido que había visto en su vida. Mi padre no solo había tenido un hijo con mi madre, sino que se lo había entregado a otra mujer para que lo criara. La crueldad del acto era de una sofisticación diabólica. Ricardo nunca dejó de ayudarla, confirmó Ernesto, con voz queda. Le compró una casa en un pueblo tranquilo, le pasaba una generosa manutención mensual. Puso una condición, que el niño nunca supiera la verdad sobre sus orígenes hasta el día de su muerte. Quería que creciera lejos de este mundo, lejos de su apellido y, según sus propias palabras, lejos de vuestra influencia. La última frase fue como echar sal en la herida. Nos consideraba una plaga, un veneno del que había querido proteger a su primogénito. La mesa quedó en silencio. Un silencio denso, preñado de preguntas sin respuesta y de una rabia que no encontraba salida. Cada uno de nosotros estaba perdido en su propio laberinto de dolor y confusión. Yo no podía dejar de pensar en él, en Damián. ¿Cómo sería? ¿Sabría ya la verdad? ¿Estaría en algún lugar, en ese mismo instante, celebrando su nueva fortuna mientras nosotros nos desmoronábamos? La idea me provocaba náuseas. De repente, Elena levantó la vista del papel, sus ojos brillaban con una luz extraña, una mezcla de desesperación y astucia. Miró a Marcos, luego a mí, y finalmente a nuestra madre, que seguía llorando en silencio. Esto lo cambia todo, dijo, su voz firme y cortante. Esto no es solo un testamento injusto. Esto es un fraude emocional, una manipulación. Puede que incluso haya un delito de por medio. Ocultación de la identidad, falsedad documental. No lo sé, tengo que estudiarlo. Marcos la miró con escepticismo. ¿Y qué, Elena? ¿Vas a denunciar a un muerto? ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve para luchar, Marcos. Nos da un arma, replicó ella, golpeando el certificado con el dedo. Este Damián Soler no es un extraño. Es nuestro hermano. Tiene nuestra sangre. Quizás no quiera vernos en la ruina. Quizás podamos negociar con él. O quizás podamos usar esto en su contra. La frialdad de su lógica era a la vez admirable y aterradora. Yo no estaba seguro de qué pensar. La idea de conocer a ese hermano fantasma me producía una extraña mezcla de curiosidad y pavor. ¿Qué le diríamos? Hola, somos los hermanos mediocres de los que te habló nuestro padre en su testamento, ¿vienes a darnos una limosna? La situación era humillante, grotesca. Pero Elena tenía razón en una cosa. Era nuestra única opción. Quedarnos de brazos cruzados significaba aceptar la derrota. Aceptar el juicio final de nuestro padre. Tenemos que encontrarlo, dije, mi propia voz sonando ajena. Antes de que sus abogados tomen el control de todo, tenemos que hablar con él, cara a cara. Marcos asintió con la cabeza, su furia empezaba a canalizarse en una determinación sombría. Lo encontraré, te juro que lo encontraré, aunque tenga que remover cielo y tierra.
Y cuando lo haga, va a escuchar unas cuantas verdades. Nuestra madre levantó la cabeza, su rostro hinchado y surcado por las lágrimas. Quiero verle, susurró, con una fuerza que no creí que le quedara. Quiero ver a mi hijo. Necesito ver a mi hijo. Aquellas palabras lo cambiaron todo. Ya no se trataba de dinero, ni de herencia, ni de orgullo. Se trataba de una madre que quería recuperar al hijo que le habían robado. Por primera vez desde que entramos en aquel despacho, los tres hermanos nos miramos y sentimos una punzada de unidad. Teníamos un objetivo común, una misión. Don Ernesto nos observaba desde su sillón, con una expresión indescifrable. Tened cuidado, advirtió, como si nos leyera el pensamiento. Ricardo preparó a Damián para esto. No es un ingenuo. Ha recibido la mejor educación. Ha sido asesorado por los mejores. Vuestro padre lo ha estado moldeando en la sombra durante años para que fuera su sucesor. No subestiméis al hombre al que os vais a enfrentar. Aquello era un jarro de agua fría. Nuestro hermano no era una víctima, era el heredero designado, el príncipe que había esperado pacientemente su momento. Los días que siguieron fueron un infierno borroso. La casa familiar se convirtió en un cuartel general improvisado, y, al mismo tiempo, en un mausoleo. El silencio en los pasillos era pesado, opresivo. Cada uno se refugió en su propia trinchera. Mi madre pasaba horas en el antiguo cuarto de bebé, que nunca se había desmantelado del todo, acariciando una cuna vacía. Era una imagen que me partía el alma en dos. Marcos se obsesionó con la búsqueda. Se pasaba el día al teléfono, llamando a contactos, a detectives privados de dudosa reputación. Su energía era febril, casi maníaca. Por las noches, lo oía dar vueltas en su habitación, incapaz de dormir, rumiando su rabia y sus planes de confrontación. Estaba convencido de que Damián era cómplice de la crueldad de nuestro padre y merecía pagar por ello. Elena, por su parte, se encerró en el despacho, el mismo que había sido el trono de nuestro padre. Lo llenó de libros de derecho, de códigos civiles y de jurisprudencia. Buscaba resquicios legales, precedentes, cualquier cosa que pudiera servir para impugnar el testamento, o al menos, para forzar una negociación. Apenas comía, apenas dormía. La veía a través de la puerta entreabierta, con la luz de la lámpara recortando su silueta, y parecía una generala preparando la batalla de su vida. Yo intentaba mantenernos a flote, cuidaba de mi madre, intentaba calmar a Marcos, le llevaba café a Elena. Pero me sentía un impostor. Por dentro, estaba tan perdido como ellos. La revelación había destrozado mi percepción de la realidad. Cada recuerdo de mi infancia estaba ahora contaminado por la mentira. Las ausencias de mi padre, sus viajes de negocios, sus silencios, todo cobraba un nuevo y siniestro significado. ¿Cuántas veces estuvo con él, con nuestro otro hermano, mientras a nosotros nos trataba con fría indiferencia? Una tarde, una semana después del funeral, la tensión finalmente estalló. Estábamos los tres en el salón fingiendo que leíamos o veíamos la televisión. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue Marcos quien lo rompió. Tengo una dirección, anunció, con un tono de triunfo sombrío. Un detective la ha conseguido. Vive en un pueblo de la costa de Asturias, una finca discreta, a nombre de una sociedad pantalla creada por nuestro padre. Elena levantó la vista de su portátil. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué piensas hacer, Marcos? ¿Presentarte allí con un bate de béisbol? Eso solo nos perjudicará. Tenemos que tener una estrategia, un plan legal. Al diablo con tu plan legal, estalló él. Mientras tú lees tus libros polvorientos, ese tipo se está haciendo con todo lo que es nuestro. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que mirarle a los ojos y decirle que es un ladrón. No es un ladrón, Marcos, es nuestro hermano, grité yo, harto de la discusión. Y llamarle ladrón no va a hacer que nos dé un céntimo. Elena tiene razón, tenemos que ser inteligentes. La palabra hermano quedó flotando en el aire, extraña, incómoda. Era una verdad que ninguno de los dos quería aceptar del todo. Para Marcos, era el enemigo. Para Elena, una pieza en un tablero de ajedrez. Inteligentes, se burló Marcos mirándome con desprecio. Tú siempre tan moderado, Javier, tan cobarde. Papá tenía razón contigo, eres un mediocre. No tienes sangre en las venas. Sus palabras me dolieron más que un golpe físico. Usar las mismas armas que nuestro padre, su mismo veneno. Era un golpe bajo y lo sabía. La habitación se cargó de una electricidad peligrosa. Sentí como la frágil tregua que nos unía se resquebrajaba sin remedio. Elena cerró su portátil con un golpe seco. Ya basta los dos. Pelear entre nosotros es exactamente lo que él querría. Somos lo único que tenemos. Nos guste o no, estamos juntos en esto. Su voz, aunque fría, tenía un matiz de súplica. Por un momento,
Pareció que sus palabras habían surtido efecto. Marcos bajó la mirada, avergonzado. Yo respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Acordamos una estrategia. Elena redactaría una comunicación formal, a través de un abogado neutral, solicitando una reunión con Damián Soler o sus representantes legales. Sería un primer contacto cauto, profesional. Marcos accedió a regañadientes, con la condición de que si no obteníamos respuesta en 48 horas, él haría las cosas a su manera. Era un acuerdo frágil, sostenido por alfileres, pero era lo único que teníamos. Esa noche, no pude dormir. Subí a la azotea de la casa, un lugar al que solía escapar de niño. Las luces de la ciudad se extendían a mis pies, indiferentes a nuestro drama familiar. Pensé en Damián, en su vida secreta. Habría mirado alguna vez fotos nuestras. Sabría nuestros nombres, nos odiaría por el simple hecho de existir, por ser los hijos que vivieron con el padre que a él le fue negado en público. La traición de mi padre era un poliedro con infinitas caras afiladas. Me sentía extrañamente solo. A pesar de estar en la misma casa, cada uno de mis hermanos se había encerrado en su propia fortaleza de dolor y rabia. La unidad que había sentido en el despacho del abogado se había evaporado, reemplazada por la desconfianza y los viejos resentimientos de siempre. Éramos 3 islas unidas por un cataclismo, pero islas al fin y al cabo. A la mañana siguiente bajé a la cocina a por un café. La casa estaba en silencio. Supuse que mi madre y Marcos aún dormían. Pasé por delante del despacho, y vi que la puerta estaba entreabierta. La luz estaba encendida. Pensé que Elena se habría quedado trabajando toda la noche. Me asomé para ofrecerle un café, pero la habitación estaba vacía. Sobre la mesa su portátil estaba abierto. Algo me impulsó a entrar. No soy de los que invaden la privacidad de los demás, pero una extraña inquietud se apoderó de mí. La pantalla estaba encendida, mostrando un borrador de un correo electrónico. El destinatario era una dirección que no reconocí, un bufete de abogados de Madrid. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando leí las primeras líneas. No era la comunicación formal y neutral que habíamos acordado. Era algo muy diferente. Estimado señor Garrido, comenzaba el texto. Me dirijo a usted en calidad de representante legal de don Damián Soler, tal y como acordamos en nuestra conversación telefónica de anoche. Se me heló la sangre. ¿Conversación telefónica? ¿Anoche? Seguí leyendo, mis ojos devorando las palabras con una mezcla de incredulidad y horror creciente. Elena no solo había contactado con el abogado de Damián, sino que lo había hecho a nuestras espaldas. El correo era una propuesta. Una oferta de paz, pero solo para ella. En él, Elena exponía su disposición a no iniciar ninguna acción legal para impugnar el testamento. A cambio solicitaba una compensación económica sustancial, y lo que era peor, el control de la división legal del conglomerado Balbuena. Se ofrecía a sí misma como un activo valioso para la nueva dirección, una aliada dentro de la familia. Pero la última frase fue la verdadera puñalada. La que me dejó sin aire, la que convirtió la traición en algo monstruoso. Respecto a mis hermanos Marcos y Javier, había escrito: lamento informarles de que su postura es irracional y hostil. No puedo responder por sus acciones futuras, pero les aseguro que mi colaboración les proporcionará una ventaja estratégica para neutralizar cualquier amenaza que ellos puedan suponer para los intereses de nuestro cliente. Nuestro cliente, ya ni siquiera lo llamaba Damián, era su cliente. Nos había vendido, nos había arrojado a los lobos para salvar su propio pellejo. Oí un ruido en el pasillo, era ella. Cerré el portátil de un golpe, el corazón martilleándome en el pecho. Elena entró en el despacho, con una taza de té en la mano. Me vio allí, de pie junto a la mesa, y su sonrisa se congeló. Vio la expresión de mi rostro, vio hacia dónde miraban mis ojos, y lo comprendió todo. El color desapareció de su cara. Por un instante eterno, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros ya no era de dolor o de tensión. Era el silencio sepulcral que sigue a la más absoluta de las traiciones. La guerra ya no era contra un hermano desconocido. La guerra acababa de empezar dentro de nuestras propias paredes. El silencio en el despacho era un objeto sólido, una pared de cristal entre mi hermana y yo. Elena no intentó negarlo. Se limitó a dejar su taza de té sobre la mesa con una mano que, a pesar de su esfuerzo, temblaba ligeramente. Su mirada no era de culpa sino de un frío y calculado desafío. Había sido descubierta pero no se sentía vencida. «¿Lo has leído?», afirmó. No fue una pregunta. Su voz era tan quebradiza como el hielo fino. Asentí, incapaz de articular palabra.
El veneno de la traición me subía por la garganta, un sabor amargo a bilis y decepción. La aliada, la estratega, la única en la que creía poder confiar, jugaba con 2 barajas. No, peor. Había tirado nuestras cartas y se había unido a la banca. Es la única salida lógica, Javier, dijo, intentando tejer un caparazón de pragmatismo alrededor de su felonía. Marcos es un toro desbocado y tú. Tú eres demasiado blando. Alguien tenía que pensar con la cabeza fría. Esto es control de daños, salvar lo que se pueda de las cenizas. Se me revolvió el estómago. Salvar lo que se pueda, se estaba salvando a sí misma, negociando su porción del botín sobre nuestros cadáveres. ¿Salvar? Conseguí decir, mi voz un graznido ronco. ¿A eso lo llamas salvar? Nos has vendido, Elena. Nos has puesto una diana en la espalda y le has entregado el rifle a un desconocido. A Eshua, nuestro cliente. A Eshua, y escupí la palabra, saboreando el desprecio. Por un puesto en la empresa y un puñado de dinero sucio. Papá estaría orgulloso. Al final, has demostrado ser la única digna de su apellido. El golpe dio en el blanco. Una fisura apareció en su máscara de compostura. Sus ojos brillaron con lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. No te atrevas a compararme con él. Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir. Algo que ni tú ni Marcos habéis entendido nunca. Vivíais bajo su sombra, esperando las migajas. Yo construí mi propia carrera, mi propio nombre. Y no voy a dejar que su último acto de locura me lo arrebate todo. La discusión subió de tono, nuestras voces rebotando contra los libros que recogían las leyes que ella había decidido retorcer para su propio beneficio. Era un animal acorralado y los animales acorralados son los más peligrosos. Justificaba su traición como un acto de supervivencia. Una evolución natural en la jungla en la que nuestro padre nos había criado. Quizás tenía razón. Quizás yo era el necio por creer todavía en algo tan frágil como la lealtad familiar. Fue entonces cuando Marcos apareció en el umbral. Su pelo estaba revuelto, llevaba la misma ropa del día anterior. Su rostro mostraba la fatiga de una noche en vela, pero sus ojos se encendieron al percibir la atmósfera cargada. ¿Qué pasa aquí? Parecéis 2 hienas peleando por un despojo. Su metáfora fue tan certera que me provocó una punzada de dolor. Éramos exactamente eso. Elena y yo nos callamos al instante. La tensión se multiplicó por 10. Marcos nos miró, de uno a otro, su instinto animal detectando el engaño en el aire. ¿Qué me estoy perdiendo? Háblate una vez. Su voz era una orden, grave y amenazante. Miré a Elena, desafiándola con la mirada a que fuera ella quien confesara. A que le dijera a nuestro hermano cómo lo había apuñalado por la espalda. Ella desvió la vista, incapaz de sostener mi mirada ni la de Marcos. Ese pequeño gesto fue toda la confesión que él necesitó. Di un paso al frente sintiendo un frío extraño recorriéndome la espalda. El Javier mediador, el amortiguador, había muerto en ese despacho. Elena ha hecho un trato, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ha contactado con los abogados de Damián. Les ha ofrecido su lealtad a cambio de dinero y un puesto. Nos ha vendido como una amenaza que ella puede ayudar a neutralizar. El silencio que siguió fue aterrador. Duró apenas 3 segundos, pero en ese lapso de tiempo vi cómo la incredulidad en el rostro de Marcos se transformaba en comprensión, y la comprensión en una furia pura, volcánica, como nunca antes se la había visto. No gritó. No dijo nada, simplemente, actuó. Con un movimiento rápido y brutal, barrió con el brazo todo lo que había sobre una mesita auxiliar. Una lámpara de porcelana, un marco de plata con una foto de los 3 de niños y la taza de té de Elena se estrellaron contra el suelo en una explosión de añicos. Traidora, rugió al fin, la palabra arrancada desde sus entrañas. Se abalanzó hacia ella, no para golpearla, sino para agarrarla por los hombros, para zarandear la verdad fuera de su cuerpo. Dime que no es cierto, Elena. Mírame a los ojos y dime que Javier miente. Elena soltó un grito ahogado, más de miedo que de dolor, su rostro estaba pálido como el papel. Me interpuse entre ellos, empujando a Marcos con toda mi fuerza. Suéltala, Marcos, basta ya. Él me apartó de un manotazo, su fuerza era muy superior a la mía. No te metas, Javier, esto es entre ella y yo, la que se creía la más lista, la que siempre nos miraba por encima del hombro, y resulta que es la peor de todos. Peor que papá. Papá me enseñó a sobrevivir, gritó Elena, con la voz rota por el pánico y la rabia. A diferencia de ti, que solo aprendiste a usar los puños, y de Javier, que no aprendió absolutamente nada. Cada palabra era una piedra lanzada a la cabeza del otro.
La habitación se había convertido en un campo de batalla. Los lazos de sangre que nos unían se habían podrido, convirtiéndose en cadenas que ahora usábamos para estrangularnos mutuamente. Conseguí agarrar a Marcos de nuevo, esta vez aferrándome a él. «Míranos», le grité al oído, mi voz compitiendo con sus gruñidos de rabia. «¿No lo ves? Esto es lo que él quería, destruirnos desde la tumba, que nos matáramos entre nosotros por las obras de su mesa. Si seguimos así, habrá ganado. Habrá ganado para siempre». Mis palabras, o quizás mi desesperación, parecieron atravesar su coraza de furia. Dejó de forcejear. Su cuerpo se aflojó, pero no por calma, sino por una derrota absoluta. Se soltó de mi agarre y retrocedió, mirando los destrozos en el suelo. Vio la foto rota de los tres, sonriendo en un verano lejano, una imagen de una inocencia que ya no existía. Se pasó una mano por el rostro, y cuando la apartó, vi algo que no esperaba. Sus ojos estaban húmedos. Marcos, mi hermano, el duro, el impetuoso, estaba a punto de llorar. «Se acabó», susurró, su voz vacía de toda emoción. «No hay familia, no hay nada». Se giró y nos miró, a Elena acurrucada junto a la pared, a mí de pie en medio del caos. «Haced lo que queráis. Mataos, si os place. Yo voy a ir a Asturias. Y voy a encontrar a ese Damián Soler. Y voy a recuperar lo que es mío, solo. Ya no tengo hermanos». Dicho esto, salió del despacho, sus pasos resonando en el pasillo como los de un hombre que se dirige al patíbulo. Elena se derrumbó en el suelo, sollozando en silencio entre los cristales rotos. Yo me quedé de pie, paralizado, sintiendo el peso de la ruina que nos rodeaba. La guerra ya no era una metáfora. Las trincheras se habían cavado dentro de nuestra propia casa. Elena en una, Marcos en otra, y yo en tierra de nadie, un campo sembrado de minas. En ese momento tomé una decisión. No podía quedarme allí. No podía dejar que Marcos se enfrentara solo a ese fantasma, ni que Elena se saliera con la suya. Tenía que hacer algo. Algo que no fuera mediar ni calmar. Algo que por primera vez en mi vida fuera decisivo. Pasé las siguientes horas en un estado de febril actividad. Mientras oía a Marcos dar portazos en el piso de arriba, preparando su viaje, yo hice mis propios preparativos. Entré en el despacho de mi padre, ahora un santuario profanado, y busqué algo, cualquier cosa. En un cajón secreto que yo conocía desde niño, encontré lo que buscaba. Un viejo diario de cuero. No eran sus pensamientos. Mi padre era demasiado hermético para eso. Eran registros. Fechas, lugares, cifras. Una contabilidad secreta de su otra vida. Busqué las entradas correspondientes a Asturias. Allí estaba el nombre de un pueblo, Coaña. Una serie de transferencias a una cuenta a nombre de Laura Soler, que se interrumpían bruscamente hacía 5 años. Y luego, transferencias a una nueva cuenta, a nombre de Damián Soler. Mi padre no solo le había dado la fortuna, le había estado enseñando a gestionarla. Mi hermano fantasma no era un recién llegado, era un aprendiz que acababa de graduarse. Mi madre apareció en la puerta, una figura frágil y silenciosa. Había oído la pelea. Su rostro estaba demacrado, pero había una nueva dureza en su mirada. «Marcos se va», dijo. «Lo sé», respondí. Ella se acercó, y miró el diario que yo tenía en las manos. «Siempre supe que había algo más», confesó en un susurro. «Una parte de su vida que me estaba vedada. Creí que eran otras mujeres. Qué estúpida fui, era algo mucho peor, era mi hijo». Me entregó una pequeña caja de madera. Dentro, había una fotografía descolorida. Un bebé recién nacido, envuelto en una manta de hospital. «Es la única foto que tengo. Una enfermera me la dio a escondidas. Ricardo me dijo que era un recuerdo cruel, que debía tirarla. Nunca lo hice». Miré la foto. Los ojos de ese bebé, pequeños y oscuros. ¿Se parecería a él ahora? «¿Qué vas a hacer, Javier?» «Voy a Asturias», le dije. «Marcos va buscando una pelea. Elena un negocio. Yo voy a buscar una verdad». Ella asintió lentamente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. «Tráeme a mi hijo, Javier. O al menos, tráeme una respuesta». Era una carga inmensa. Pero era la primera vez en años que mi madre me pedía algo que solo yo podía hacer. Me dio una fuerza que no sabía que tenía. Salí de la casa sigilosamente, con una pequeña mochila y el diario de mi padre. Vi el coche deportivo de Marcos desaparecer al final de la calle con un rugido de motor. Esperé 5 minutos y arranqué mi propio coche, un sedán discreto y anónimo. Lo seguí a distancia, un satélite invisible en su órbita de furia.
El viaje fue largo, un trayecto silencioso a través de una España que cambiaba de color, del ocre seco de la meseta al verde intenso y húmedo del norte. Mientras conducía pensaba en Damián. Intentaba construirlo en mi mente a partir de los fragmentos que tenía. Un niño criado en secreto, un hombre educado para heredar un imperio. ¿Nos odiaría? ¿Nos despreciaría como hacía nuestro padre? ¿O sentiría curiosidad? La figura que se formaba en mi cabeza no era la de un villano, sino la de un enigma. Y yo sentía la necesidad imperiosa de resolverlo. Llegamos a Asturias al atardecer. El aire olía a sal y a tierra mojada. Marcos se desvió por una carretera secundaria, que serpenteaba entre bosques de eucaliptos. Aparqué a una distancia prudencial y lo seguí a pie por el último tramo. La finca estaba al final de un camino de grava, oculta tras un muro de piedra cubierto de hiedra. No era una mansión ostentosa, sino un caserón de piedra de aspecto sólido y elegante, con un jardín cuidado y vistas al mar Cantábrico. Era el tipo de lugar que gritaba dinero viejo, no nuevo rico. Era un hogar, no una fortaleza. Vi a Marcos bajar del coche y caminar con paso decidido hacia la puerta principal. Su cuerpo entero era un nudo de tensión, iba a explotar, y yo tenía que estar allí para evitar que la onda expansiva nos barriera a todos. Me escondí tras unos árboles, el corazón latiéndome con fuerza. Marcos aporreó la puerta de madera maciza. No llamó, aporreó, como si quisiera derribarla. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Damián Soler. Era más alto de lo que había imaginado. Tendría nuestra edad, pero aparentaba más. Su pelo era oscuro, como el de nuestro padre, pero sus ojos eran de un color claro e inesperado. Vestía de forma sencilla pero impecable. Lo que más me impactó fue su calma. Observó a Marcos, que jadeaba como un animal, con una serenidad absoluta, casi analítica. No había sorpresa en su rostro. Nos estaba esperando. Marcos Balbuena, supongo, dijo Damián. Su voz era grave, tranquila, sin el acento asturiano que yo esperaba. Era una voz educada, cultivada. Te esperaba, aunque francamente, esperaba que tuvieras la decencia de llamar primero. La flema de Damián fue como echar gasolina al fuego de Marcos. No me hables de decencia, ladrón, gritó mi hermano dando un paso amenazante. Has venido a robar lo que es nuestro, lo que mi familia ha construido durante generaciones. Damián ni se inmutó. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. Una media sonrisa, idéntica a la de nuestro padre, jugó en sus labios. Técnicamente, también es mi familia. Y según la ley, es mi herencia. No he robado nada. Simplemente he aceptado lo que se me ha dado. Te voy a arrancar esa sonrisa de la cara a hostias, bramó Marcos, abalanzándose hacia él. Supe que era el momento. Salí de mi escondite y corrí hacia ellos. Marcos, no. Me interpuse entre los dos, justo cuando Marcos lanzaba un puñetazo. El golpe me rozó la mejilla, pero conseguí frenar su avance. Los tres nos quedamos congelados en esa extraña estampa. Un hermano furioso, un hermano desconocido e imperturbable, y yo en el medio, de nuevo como amortiguador. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba protegiéndolos a ellos, estaba protegiendo la última y remota posibilidad de encontrar una verdad. Damián me miró, sus ojos claros evaluándome. Javier, el mediador, mi padre también me habló de ti. Su conocimiento sobre nosotros era escalofriante. Nos había estudiado, nos había diseccionado a distancia. No hemos venido a pelear, dije, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Hemos venido a entender. Tienes que explicarnos por qué un padre haría algo así a sus hijos. Por primera vez, la expresión de Damián cambió. La ironía desapareció, reemplazada por algo más sombrío, casi triste. Nos miró a los dos, a la furia ciega de Marcos y a mi desesperada búsqueda de respuestas. Suspiró, un sonido largo y cansado. Entrad, dijo haciéndose a un lado. Creo que os merecéis saber la verdad. Aunque dudo que sea la verdad que estáis buscando. Y os advierto, no os va a gustar. El interior de la casa era como él, sobrio, elegante, culto. Libros por todas partes, obras de arte de buen gusto, muebles de maderas nobles. Olía a cera y a leña. Nos condujo a un salón con una chimenea apagada y nos indicó que nos sentáramos. Él permaneció de pie, observándonos desde la distancia, como un juez a punto de dictar sentencia. El silencio era denso, expectante. ¿Creéis que nuestro padre era un monstruo?, comenzó, su voz resonando en la sala. ¿Creéis que os desheredó por crueldad, por desprecio, como un último acto de tiranía? Es la conclusión lógica. Es lo que él quería que pensarais. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Marcos y yo nos miramos, confundidos.
¿A dónde quería llegar? Pero os equivocáis, continuó Damián. No fue un acto de odio. Fue un acto de desesperación. Un movimiento defensivo. La única manera que encontró para proteger su legado. Se acercó a una vitrina y sacó una carpeta de cuero, idéntica a la que había usado don Ernesto. La dejó sobre la mesa de centro, entre nosotros. No la abrió. Hace 2 años nuestro padre descubrió algo. Un desfalco sistemático en el conglomerado. Pequeñas fugas, difíciles de detectar, pero que sumadas a lo largo de los años ascendían a una fortuna. Contrató a los mejores auditores, en secreto. Siguieron el rastro del dinero. Y todos los hilos conducían a un mismo lugar, a su propia familia, a uno de sus 3 hijos. Se me heló la sangre. Miré a Marcos, cuyo rostro había pasado de la furia a la más absoluta estupefacción. La acusación era tan monstruosa, tan impensable, que mi mente se negaba a procesarla. Era una locura, una mentira para justificar el robo. No podía saber cuál de los 3 era, prosiguió Damián, su voz ahora un susurro gélido que cortaba el aire. Elena, con su conocimiento legal, podía haber creado la estructura societaria perfecta para ocultarlo. Marcos, con su acceso a los proveedores y sus gastos descontrolados, podría haber inflado facturas durante años. Y tú, Javier el callado, el que nadie mira, el que tenía acceso a las cuentas desde dentro, el topo perfecto. Nos estaba desnudando, exponiendo nuestras debilidades, convirtiéndolas en posibles móviles para una traición de proporciones épicas. Me sentí sucio, violado en mi intimidad. Era una estrategia brillante y perversa. No pudo soportarlo, dijo Damián. La idea de que uno de vosotros su propia sangre le estuviera apuñalando por la espalda, lo destrozó. Pero no podía denunciaros. El escándalo habría hundido la empresa. Así que ideó este plan: desheredaros a todos. Poner la fortuna a mi nombre, el único hijo en el que podía confiar porque estaba fuera del tablero. Me convirtió en su heredero, sí, pero también en su verdugo. Abrió la carpeta. Dentro no había balances ni cuentas, había 3 expedientes. Uno para cada uno de nosotros. Con nuestras fotos, nuestros movimientos, nuestros perfiles psicológicos. Éramos insectos clavados en un corcho. Damián nos miró, y en sus ojos ya no había calma, sino el brillo helado de una determinación inquebrantable. El mundo se detuvo, el aire se solidificó en mis pulmones. La verdad que había venido a buscar era 1000 veces peor que la mentira en la que había vivido. Mi padre no os desheredó por desprecio, sentenció, sus palabras cayendo como losas sobre nuestras cabezas. Lo hizo por miedo. Porque descubrió que uno de vosotros era un traidor. La herencia no es un regalo para mí. Es un arma. Y mi única misión, mi único propósito, es usarla para descubrir a cuál de vosotros 3 tengo que destruir. La acusación quedó suspendida en el aire del salón, tan densa y fría como el mármol de la chimenea. No era una revelación, era una condena. Una sentencia dictada por un fantasma y que ahora su ejecutor, mi hermano recién descubierto, nos leía en voz alta. El suelo bajo mis pies había desaparecido, reemplazado por un abismo de paranoia. Miré a Marcos. Su furia se había congelado en una máscara de incredulidad. Miré sus manos, todavía cerradas en puños, y me pregunté si esas manos habían firmado facturas falsas. Luego miré a Damián. Su calma era inhumana. No disfrutaba de nuestro tormento, simplemente lo administraba, como un médico que aplica un tratamiento doloroso pero necesario. Su mirada iba de uno a otro, evaluando, midiendo nuestras reacciones. Estaba cazando. Y la presa éramos nosotros. El silencio se rompió, no con un grito sino con la risa seca y amarga de Marcos. Esto es absurdo, espetó, negando con la cabeza. Es la última gran mentira de ese viejo cabrón. Inventarse un traidor para justificar su crueldad. No voy a caer en su juego. Pero sus ojos no miraban a Damián. Miraban a Elena, que no había llegado con nosotros. La traición reciente de mi hermana era una herida abierta, y Marcos no dudó en meter el dedo en ella. O quizás no es una mentira. ¿Verdad, Elena? Ella no está aquí. Seguramente estará ya firmando su próximo trato, vendiendo los secretos que ha robado. Damián ni siquiera parpadeó. Elena será interrogada, al igual que vosotros. Nadie está por encima de la sospecha. Su imparcialidad era más aterradora que cualquier amenaza. Nos veía a todos como variables en una ecuación que debía resolver. Para él, no éramos hermanos. Éramos sospechosos. La sangre que compartíamos no era un lazo, era la escena de un crimen. Tenéis 24 horas, anunció, su voz cortando el aire como una guillotina. Para volver a Madrid, a esa casa que ya no es vuestra, y reunir cualquier prueba que demuestre vuestra inocencia.
Podéis acusaros los unos a los otros, si queréis. Podéis traer vuestros libros de cuentas, vuestros extractos bancarios, vuestros secretos más sucios. Mañana por la noche yo estaré allí. Y esta farsa llegará a su fin. Era un ultimátum. Nos estaba dando cuerda para que nos ahorcáramos solos. El viaje de vuelta fue una tortura psicológica. Marcos conducía con una furia contenida, sus nudillos blancos sobre el volante. No hablamos. ¿Qué podíamos decirnos? Cada palabra podía ser una mentira, cada silencio una confesión. Yo lo miraba de reojo, repasando en mi mente sus deudas, su tren de vida, su desesperación perpetua por el dinero. Siempre había necesitado más. ¿Cuánto más? Pensé en Elena, su pragmatismo cruel, su ambición. Sería capaz de robar a su propio padre. Su intento de traicionarnos demostraba que sus escrúpulos eran como mínimo flexibles. Y luego pensé en mí. Javier, el bueno, el invisible. El que tenía acceso a todo porque nadie lo consideraba una amenaza. Era yo el traidor perfecto. La duda era un veneno que se extendía por mis venas, haciéndome dudar hasta de mi propia memoria. Llegamos a la casa familiar al amanecer. Ya no era un hogar, era una jaula. Un escenario para el acto final de nuestra tragedia. Elena estaba en el salón, con profundas ojeras y una taza de café intacta frente a ella. Al vernos entrar se puso en pie de un salto. ¿Dónde estabais? ¿Habéis hablado con él? Su voz temblaba de ansiedad. Marcos se plantó frente a ella, su sombra cubriéndola. Oh sí, hemos hablado. Y nos ha contado un cuento muy interesante. El cuento de la serpiente que vivía en el nido. ¿Te suena, Elena? Ella retrocedió un paso, su rostro se tornó pálido. No sé de qué hablas. No me mientas, rugió Marcos. Fuiste tú. Siempre con tus chanchullos legales, tus sociedades pantalla. Tú has estado robándole durante años. ¿Yo? Replicó ella, su miedo transformándose en una ira gélida. ¿Tú me acusas a mí? ¿El que ha fundido 3 empresas y le debe dinero a media ciudad? Papá se pasó la vida tapando tus agujeros. Seguro que decidiste cavar uno tan grande que no pudiera taparlo. La habitación se llenó de veneno. Se lanzaban acusaciones como si fueran cuchillos, y cada uno daba en el blanco, hiriendo con verdades a medias. Me interpuse, mi viejo papel de mediador saliendo por instinto. Basta ya, esto es lo que quieren, que nos destrocemos entre nosotros. Pero mis palabras ya no tenían efecto. Me miraron a mí, al unísono, y por primera vez vi la misma sospecha en los ojos de ambos. ¿Y tú, Javier? Siseó Elena. Siempre tan callado, tan perfecto, el hijo fiel, o solo el más listo, el que nunca levantaba la voz ni llamaba la atención, el topo ideal. Se me heló la sangre. La familia se había fracturado de forma irreparable. Ya no éramos hermanos. Éramos 3 sospechosos encerrados en una sala de interrogatorios, y el tiempo corría en nuestra contra. Cada uno se retiró a su esquina, como boxeadores heridos. La caza había comenzado. Pasé el resto del día encerrado en mi cuarto. Mi mente trabajando a una velocidad febril. Tenía que demostrar mi inocencia, pero ¿cómo? ¿Cómo se demuestra un negativo? La paranoia me consumía. Cada recuerdo se reinterpretaba bajo la nueva luz de la sospecha. ¿Aquella vez que Marcos me pidió un préstamo urgente y luego apareció con un reloj carísimo? ¿O aquella conversación en la que Elena me explicó, con demasiados detalles, cómo funcionaba la evasión fiscal en paraísos fiscales? Cada pieza encajaba en un puzzle monstruoso, y cada puzzle señalaba a uno de mis hermanos. Pero algo no cuadraba. La crueldad de mi padre era legendaria, pero siempre había sido directa, brutal. Este plan era demasiado retorcido, demasiado teatral. Parecía diseñado no tanto para encontrar a un culpable como para infligir el máximo dolor posible. Era un mecanismo de tortura perfecto. Y esa idea, esa pequeña disonancia fue la que me salvó. Volví al despacho, al epicentro del poder de mi padre, el lugar donde todo había empezado. Necesitaba pensar como él, meterme en su mente enferma y controladora. Abrí de nuevo su diario secreto, el que contenía los registros de su otra vida. No busqué pruebas del desfalco, busqué pruebas de la investigación. Recorrí las páginas de los últimos 2 años. Allí estaban las anotaciones. Reunión con auditores, primeras sospechas, el rastro apunta a casa. Las fechas, los detalles, todo era meticuloso. Demasiado meticuloso. Mi padre era un hombre de notas escuetas, casi crípticas. Esto, en cambio, parecía el guión de una obra de teatro. Las palabras no eran las suyas. La caligrafía sí, pero el estilo, la narrativa era impostado. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña anotación, al margen de una página casi ilegible. Una sola palabra. Teseo.
¿Qué significaba? Busqué en su biblioteca. Mi padre era un ávido lector de los clásicos. Encontré una edición de Las vidas paralelas de Plutarco. El capítulo de Teseo estaba marcado con un pequeño doblez en la esquina de la página. Leí la historia del Minotauro, el laberinto, el sacrificio de los jóvenes atenienses. Y entonces lo comprendí. Se me cortó la respiración. Mi padre no había construido una investigación, había construido un laberinto. Y nosotros éramos el tributo. No buscaba al Minotauro, él era el Minotauro, el monstruo en el centro de todo. El desfalco era una mentira, una invención. Una ficción diabólicamente perfecta diseñada con un único propósito: enfrentarnos, obligarnos a devorarnos los unos a los otros en una jaula de sospecha, para ver quién salía vivo. Quizás para castigarnos a todos por no ser el hijo perfecto que él había moldeado en la sombra. Damián no era el verdugo. Era el guardián del laberinto, el ejecutor de la prueba final. La puerta del despacho se abrió. Era Damián. Había llegado antes de tiempo. Me vio con el libro de Plutarco en las manos, con el diario de mi padre abierto sobre la mesa. Vio la expresión de mi rostro, y supe que él sabía que yo lo sabía. Su máscara de calma se resquebrajó por un instante, y vi un atisbo de algo que no esperaba: cansancio. El cansancio de un hombre que lleva demasiado tiempo representando un papel. Teseo, dije, mi voz apenas un susurro. Encontraste la salida del laberinto. No lo negó. Se limitó a asentir lentamente. Él sabía que uno de vosotros lo haría. Esperaba que fueras tú. Siempre dijo que tu silencio no era debilidad, sino observación. ¿Lo sabías?, le pregunté, el corazón encogido. Sabías desde el principio que todo era una farsa. Lo supe al final, confesó, su voz perdiendo su filo. Me entregó una carta junto con el testamento. Una carta para mí solo. En ella me explicaba el plan. Me dijo que mi papel no era heredar, sino juzgar, poner a prueba a la sangre que él consideraba contaminada. Me pidió que fuera el fuego que purificara el apellido Balbuena. Su confesión era terrible. Había sido cómplice, un peón en el juego final de nuestro padre. ¿Y pensabas hacerlo?, le pregunté incrédulo. ¿Pensabas destruir a uno de nosotros basándote en una mentira? Damián me miró. Y por primera vez vi a un hermano. Vi el peso de una vida entera en sus ojos. Yo no os conocía. Para mí, erais abstracciones, los hijos afortunados que tuvieron al padre que yo solo veía en vacaciones. Él me dijo que uno de vosotros le había traicionado. ¿Cómo no iba a creerlo? Era mi padre. En ese momento, Marcos y Elena entraron en el despacho, atraídos por nuestras voces. Venían armados con sus propias pruebas, carpetas, papeles, acusaciones a punto de ser lanzadas. Al vernos a Damián y a mí juntos, en una calma extraña, se detuvieron en seco. El aire se cargó de una tensión insoportable. Fue Damián quien habló. Se dirigió a ellos, pero su mirada estaba fija en mí, como si me estuviera cediendo el testigo. No hay ningún traidor, dijo, su voz resonando con una autoridad definitiva. No hay desfalco. Todo ha sido una prueba. Un juego cruel ideado por vuestro padre para llevaros al límite. El silencio que siguió fue más profundo que el de la iglesia, más pesado que el del despacho del abogado. Fue el silencio del fin del mundo. Vi la comprensión amanecer en el rostro de Elena, seguida de una ola de náusea. Vi la furia de Marcos desinflarse como un globo, dejando en su lugar un vacío desolador, el de un hijo que se da cuenta de que el odio de su padre era tan inmenso que ni siquiera la muerte podía contenerlo. Nos ha estado torturando, susurró Elena llevándose una mano a la boca, incluso desde la tumba sigue jugando con nosotros como si fuéramos sus muñecos. Marcos se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. La rabia que lo había consumido se había quedado sin combustible, sin enemigo al que enfrentarse, salvo el fantasma de un tirano. La guerra había terminado. Y no había vencedores. Solo supervivientes, heridos y traumatizados, varados en las ruinas de lo que una vez llamamos familia. Damián dejó la carpeta con los expedientes falsos sobre la mesa. El arma del crimen, ahora inerte. La herencia es mía, dijo, y nuestras miradas se volvieron hacia él. Legalmente, todo me pertenece. Ricardo se aseguró de ello. Hizo una pausa, y en ese instante contuvimos la respiración. Tenía el poder absoluto para echarnos a la calle, para cumplir la última voluntad de nuestro padre y dejarnos con nuestra mediocridad. Pero su siguiente frase lo cambió todo. Pero el apellido es vuestro, tanto como mío, continuó mirándonos a cada uno de nosotros.
Este imperio fue construido sobre una base de miedo, secretos y control. Podemos dejar que se derrumbe, que se lo coman los buitres. O podemos reconstruirlo, juntos, sobre una base diferente. Era una oferta impensable. No era un tratado de paz. Era una invitación a construir un nuevo mundo sobre las cenizas del viejo. Nos miramos. Elena, la estratega; Marcos, el guerrero herido; yo, el observador que por fin había decidido actuar; y Damián, el heredero que no quería ser rey. Éramos 4 extraños unidos por la misma sangre envenenada, pero también por la misma posibilidad de encontrar un antídoto. El camino que siguió no fue fácil. Las heridas eran demasiado profundas para sanar de la noche a la mañana. Marcos se marchó. Necesitaba alejarse, encontrarse a sí mismo lejos de la sombra de nuestro padre. Se fue sin nada por elección propia, a empezar de cero. Por primera vez en su vida, era libre. Elena se quedó. Vio en la propuesta de Damián, no solo una oportunidad de negocio, sino un desafío intelectual y moral. Usar la ley para construir, no para destruir. Y yo también me quedé. Mi madre, al conocer la verdad, encontró una paz extraña. Su hijo no había muerto, y el hombre que la había atormentado ya no podía hacerle daño. Pasó sus últimos años conociendo a Damián, reconstruyendo los pedazos de la maternidad que le habían robado. Yo encontré mi lugar, no como mediador sino como el puente entre el pasado y el futuro, entre el legado de Ricardo Balbuena y el de sus hijos. A veces, desde este mismo despacho, contemplo la ciudad. La fortuna de mi padre ya no es un arma, ni un premio, es una herramienta, una responsabilidad. El testamento que nos leyó el padre Damián en aquella iglesia, no fue el final de nuestra familia, fue el principio. Nos despojó de todo lo que creíamos ser para obligarnos a descubrir quiénes éramos en realidad. La traición al final, no fue la de un hijo o un padre. Fue la de un hombre que amaba tanto su legado, que estuvo dispuesto a sacrificar a sus propios hijos para protegerlo. Pero no contó con una cosa, que la sangre, por muy envenenada que esté, a veces busca la manera de sanar. Y que la confianza, una vez rota en 1000 pedazos, puede volver a unirse, no como era antes, sino como algo nuevo, más fuerte y consciente de su propia fragilidad. Esa fue nuestra verdadera herencia, la libertad de romper el laberinto y la oportunidad de construir algo mejor fuera de sus muros.